¿Qué pasa cuando tratamos de un condensador multicomponente? Que ese perfil deja de ser isotérmico porque acá tenemos múltiples componentes, unos más livianos y otros más pesados que otros, que interactuarán entre sí y generarán lo que sería un rango de condensación. Ese rango de condensación es un rango determinado entre la temperatura de rocío menos la temperatura de burbuja. Ese rango de condensación puede llegar a describir un cierto perfil curvoso de temperatura, donde tendré que aplicar ciertas consideraciones. Yo sé que a medida que avanza esa condensación, a medida que esa temperatura va decayendo desde la de rocío hasta la burbuja, sé de que los más pesados en sí van a condensar primero. Y eso va a afectar el perfil de composiciones en fase líquida. Y a medida que vaya avanzando la condensación, ese perfil de composición en fase líquida va a ser alterado porque justamente más líquido se habrá condensado, y el perfil de composiciones gaseosas se irá también modificando porque justamente hay una masa de vapor que está perdiendo su carga en sí por el hecho de la condensación. Entonces, en todo este perfil de condensación, siempre irán variando el perfil de composiciones, tanto como en fase líquida como en fase gaseosa. Y eso se debe más que otra cosa, esa variación en sí, además por la condensación neta en sí hablando, por la volatilidad respectiva de cada componente. Como los perfiles de composiciones líquido y vapor van variando a lo largo del equipo, a lo largo de esta condensación, también va variando lo que sería los flujos molares, ya sea líquido y ya sea vapor. Y por otra parte también, como esos flujos molares, esas composiciones influyen en sí en lo que sería el aporte de cada uno de los componentes en cuanto a capacidad calorífica, densidad, viscosidad, conductividad, viscosidad. Esas propiedades a lo largo de la condensación también irá variando, y encima irán variando con respecto a cada una de las fases. Habrá propiedades en fase líquida justamente que irán variando a lo largo de la condensación, y propiedades en fase vapor que también irán variando a lo largo de esa fase, a lo largo de esa condensación. Y eso justamente se debe a que justamente la condensación avanza, la temperatura se va reduciendo por un lado, y por otro el perfil de composiciones también va cambiando. Había que tener una cierta consideración ahora, porque el rango en sí no era isotérmico el rango de condensación, sino más bien un rango, un cierto perfil con ciertas curvaturas, por decirlo de esa manera, con esa variación de temperatura. Por lo tanto, no tengo un perfil de temperaturas lineal. Y para justamente linealizarlo, que es lo que sería el objetivo de este caso, ¿por qué deseo linealizarlo? Porque necesito aplicar el delta T media logarítmica. ¿Cómo lo linealizo? Establezco ciertas franjas o intervalos de de cierto perfil térmico, por decirlo de esa manera. Eso quiere decir de que yo analizaré la temperatura de entrada, que será la temperatura de rocío, si es que no me especifica lo contrario. Analizaré la temperatura de burbuja, que será la temperatura de salida, y de acá estableceré cuántas franjas debo colocarle a este perfil. Cuántas franjas dependerá de, bueno, qué tan grande sea esa diferencia del perfil de condensación, qué tan grande será esa diferencia entre la T de rocío y la T de burbuja. Y de esa manera, al saber qué tan grande sea esa, mientras más grande sea ese perfil de condensación y más destacado aún, más franjas o intervalos deberé colocarle, para que ese perfil tenga, entre cada intervalo, podemos decirle un cierto perfil térmico linealizado. Entonces yo colocaré justamente distintas franjas que linealizarán el perfil térmico dentro de esas franjas. Y como el perfil térmico dentro de esas franjas estará linealizado, yo aplicaré delta T media logarítmica en cada una de esas franjas. Acá es donde viene de anticipadamente que el cálculo es un cálculo por intervalos. Es un cálculo por intervalos porque justamente en las entradas y salidas de cada intervalo, a medida que avanza la condensación,
los perfiles de composiciones cambian, las propiedades líquido-vapor cambian, la proporción de líquido y vapor en cuanto a las propiedades van cambiando, sus propiedades de mezcla líquida y vapor en conjunto también van cambiando a lo largo de la condensación. Y yo debo anticiparme esto para que yo pueda calcular de manera correcta y efectiva lo que sería el balance de masa en primera instancia y el balance de segunda instancia, el balance de energía. Básicamente lo que nos viene la teoría de Nusselt para multicomponente, para hacerlo demasiado más rápido, más efectivo, es que en este caso, cuando tratamos de una mezcla multicomponente, debemos hacer todo este desarrollo de fórmulas para conseguir la expresión del U. El U, el coeficiente global de transferencia de calor para una condensación multicomponente, estará descrito por lo siguiente. Estará descrito por lo que sería el recíproco del coeficiente pelicular del refrigerante, que circulará por los tubos, por la carcasa, dependiendo cómo sea mi sistema justamente, el recíproco justamente del coeficiente pelicular de condensación, de esta condensación de mezcla multicomponente, más una relación gamma, que es la relación entre calor sensible y calor por intervalo, calor neto, sobre el coeficiente pelicular de transferencia el coeficiente pelicular de transferencia de calor en fase gaseosa. ¿A qué hace relación esto? Esto hace relación de que el gas, el vapor multicomponente, ingresa al condensador. Como los más pesados se empiezan a condensar primero, van abandonando esa masa de vapor y transformándose en líquido. Eso afecta en las propiedades de la masa de vapor remanente, de tal manera de que a lo mejor ya esa masa de vapor no está en la condición de saturación. Tal vez está en una temperatura mayor a la temperatura de rocío, por lo tanto, esa masa de vapor remanente, que tiene esta particularidad, tendrá que primero ceder cierto calor sensible para conseguir el estado de saturación, o sea, llegar al punto de rocío respectivo y empezar a condensarse nuevamente. Esto ocurre o tiene más relevancia en sí, o más importante, o con más presencia al principio de la condensación. Ya cuando vaya avanzando la condensación, ese factor gamma o esa relación gamma no va a ser tan destacada como era al principio. Y bueno, justamente ese coeficiente pelicular de transferencia de calor en fase gaseosa trata o requiere representar esa medida de transferencia de calor desde el estado, por decirlo de esta manera, sobrecalentado hasta el estado de saturación. Más el factor de ensuciamiento de los fluidos. Como dijimos, teníamos que aplicar justamente un cierto cálculo que determine mi temperatura de rocío, que será la T1, y luego calcular, a través de cierto un cálculo, calcular y obtener la temperatura de burbuja. De esa manera sabré qué tan grande sea ese rango de condensación y de esa manera determinar, bueno, si este rango, esta diferencia de temperatura de condensación es muy grande, tendré que justamente aplicarle mayor número de intervalos. Si la diferencia es muy chiquita, no se exime a hacer tantos intervalos. Tal vez lleguemos al punto de hacer 1, 2, 3 intervalos. Generalmente son 5 por ahí, entre 2 y 5 intervalos, supongamos de esa manera. Por otro lado, dijimos que los componentes más pesados se condensaban primero por sobre los más livianos. Y que a medida que la condensación avanzaba, el perfil de composiciones líquido-vapor iba variándose. ¿Cómo varía en eso? Por justamente el equilibrio líquido-vapor. Y el equilibrio líquido-vapor está descrito por esta constante de equilibrio que estará determinada o definida por
por ejemplo, por un modelo. Puede ser modelo gamma phi, o en este caso, para hacerlo más sencillo el cálculo, el modelo ideal. Y de esa manera podré describir las ecuaciones de equilibrio líquido-vapor. Por otro lado, como dijimos, si el rango de condensación es muy alto, tendré que establecer mucho mayor número de intervalos. Una vez que yo haya determinado estimativamente cuántos intervalos voy a aplicar, voy a hacer este cálculo, que es básicamente el resultado que nos va a dar, lo dicho, es el salto térmico por intervalo. De esta manera, al averiguar este delta T subíndice K, yo voy a poder determinar cuál será, a partir de la T1, cuál será la T2. Si yo hago justamente T1, mejor dicho, T1 yo lo habré calculado. Una vez calculado, haré que T2 sea igual a T1 menos este delta TK. Y justamente después, una vez obtenido el resultado, haré buscar el AT3, que sería igual a delta T2 menos delta T. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la Tn, que sería la T de burbuja. Voy a limpiar lo que serían las entradas, y de ahí tendré definido justamente las distintas temperaturas en las condiciones de entrada y salida de cada intervalo. ¿Para qué me sirve esto? Para describir el sistema de ecuaciones por intervalo, por entrada y salida de intervalo, que nos ayudarán a obtener lo que sería el perfil de composiciones y el perfil de flujos molares, tanto de líquido como de vapor. Ese sistema de ecuaciones está descrito por las ecuaciones de equilibrio líquido-vapor, fracción molar en fase gaseosa, equilibrio líquido-vapor del componente que se hace referencia por la fracción molar en fase líquida de dicho componente. Estableceremos ciertas ecuaciones de restricción que serán justamente la ecuación de restricción de sumatoria de fracciones molares en fase gaseosa, en fase líquida igual a 1, y estableceré justamente un balance de masa por componente. Todo lo que haya entrado en fase gaseosa de cierto componente saldrá del intervalo en una cierta proporción de vapor remanente más una cierta proporción de líquido generada por la condensación. Este sistema de ecuaciones es el que se explica en cada una de las entradas y salidas del intervalo, donde específicamente en el último intervalo, al final, para sacar la temperatura de rocío, se le añade una cierta ecuación extra. Esa cierta ecuación extra es la ecuación de restricción de diseño, que dependerá de los datos o del objetivo del problema en sí. Si me dice, por ejemplo, quiero condensar a partir de esta mezcla multicomponente el 90 y pico % de lo que entró, eso quiere decir justamente que todo lo que, el 90 y pico % de lo que haya entrado, o sea, el 90 y pico % de todo lo que entró, que será la masa de vapor, flujo molar en fase de vapor que entró el condensador por sus fracciones molares, sumatoria de fracciones molares, tiene que ser igual a justamente el líquido condensado que se forma. Y de esa manera sacas la T de burbuja, aplicarás la cantidad de intervalos que sea necesaria, sacarás la medida de delta T por intervalo, y luego, al definir cada temperatura de entrada y salida de intervalo, aplicaré justamente este sistema de ecuaciones para obtener el perfil de composición en fase líquida, fase vapor, y los distintos flujos molares en líquido y en fase vapor. Como último, tenemos que justamente, una vez definido el tipo de equipo que voy a emplear, tenemos que estas ecuaciones que vimos para vapores simples, por ejemplo, en este caso condensador horizontal por carcasa, ahora se reestructuran para una mezcla multicomponente. Fijémonos, por ejemplo, cómo la conductividad del líquido puro, en una condensación simple pura, pasa ahora a ser la conductividad de mezcla líquida. Densidad de líquido
densidad de mezcla líquida. Densidad de fase gaseosa pura, densidad de mezcla gaseosa. Eso es el gran cambio que surge. Que ahora, en vez de tratar propiedades de un componente, ya sea en fase líquida o fase gaseosa, trataremos en sí las propiedades de la mezcla en su respectiva fase. Y eso justamente, ¿qué nos dará como resultado? Nos dará como resultado un coeficiente pelicular en cada una de las condiciones de entrada y salida del intervalo. ¿Y para qué me sirven justamente estos coeficientes peliculares por intervalo? Por la entrada y salida por intervalo, porque puedo sacar una medida intermedia, una medida promedio que represente a cada intervalo sí. Una vez sacada ese H promedio, que será representativo por intervalo, sacaré distintas coeficientes de transferencia de calor U por intervalo. Y con ese coeficiente global de transferencia U por intervalo, sacaré lo que sería el área necesaria por intervalo. Y la sumatoria de esas áreas necesarias me va a dar justamente el área necesaria neta que necesitaría el equipo para realizar la condensación según las condiciones operativas. En este caso particular, en este video, lo que vamos a ver es la ejercitación, pero cuando el condensador es un condensador vertical por tubos de manera ascendente. Digo, de manera descendente. Y en ese caso tendré que tener en cuenta el coeficiente pelicular basado en la turbulencia del líquido condensado y el coeficiente pelicular por flujo anular. Por lo tanto, procedemos al cálculo.